Hola muchachos y bienvenidos a la primera prepa de parásitos con mi persona, María Mederos, o prepas parásitos M&M. Em, y bueno, nada, vamos a darle. La primera clase que vamos a ver hoy es la terminología introductoria a la parasitología. Como pueden ver bien en la lámina, está recalcado que esto sí se pregunta en el parcial. Y no solo se pregunta en el parcial, es la primera tarea que les van a mandar de forma no oficial una vez hagan la bienvenida a la cátedra de parásitos. Y sí, supongo que ya lo han escuchado, ya lo saben. Hay quizzes de entrada o de salida en estas prácticas de parásitos y generalmente el primer quiz viene siendo gran parte la terminología introductoria. Entre otras cosas como las generalidades de los helmintos y el primer parásito que vamos a ver. Pero bueno, vamos por partes. Vamos a comenzar con la terminología introductoria. Entonces, antes de comenzar, como todo bien debe ser descrito para uno entenderlo con precisión. Entonces, ¿qué es la parasitología? Nosotros entendemos como la parasitología la rama de la biología que estudia organismos, parásitos y el parasitismo como la relación entre un organismo parásito y su hospedador y los términos a los cuales estos, entre comillas, llegan a cabo para desarrollar dicha relación. También tenemos que definir qué es parasitismo en sí. Y el parasitismo entonces es una relación ecológica entre dos organismos de diferentes especies, donde uno, siendo principalmente el parásito, vive a expensas de otro que se va a denominar hospedador, obteniendo nutrientes o algún otro beneficio, generalmente causando algún grado de daño, pero sin llegar a matar al hospedador de forma inmediata. Entonces, Mariam, ¿cuál es la diferencia entre parasitología y parasitismo? Hice este inciso para que quede más claro aún. La parasitología entonces es la ciencia que estudia los parásitos y las relaciones parasitarias, mientras que el parasitismo es el fenómeno que ocurre en sí en el individuo y su relación con dicho parásito o el parásito que lo esté parasitando. También hay otra terminología que hay que tomar en cuenta para entender un poco más todo este nuevo vocabulario al cual se están abriendo el día de hoy, que es el vocabulario de parásitos. Entonces, primero vamos a definir qué es comensalismo. El comensalismo es la relación entre dos organismos de diferentes especies en las que uno, generalmente el comensal, se beneficia mientras que el otro, que es el hospedador, no se ve ni beneficiado ni perjudicado de manera significativa por el comensal. Por otro lado, mutualismo es la relación entre dos organismos de diferentes especies en las que ambos se benefician de la interacción. Entonces tenemos el comensalismo en donde uno se beneficia directamente y el otro no es que no se beneficia o se causa daño, sino que queda como en un stand-by, vamos a decirlo así. Luego tenemos el mutualismo, que entonces es la relación en donde ambos lados de dicha relación van a obtener algo beneficioso a cambio. Entre ellos, o de forma más general que los engloba, está el término de simbiosis. Simbiosis, entonces, es cualquier relación estrecha y prolongada entre organismos de diferentes especies. En este sentido, tanto el comensalismo como el mutualismo son formas de simbiosis. Hay una simbiosis también, entonces, de sentido amplio y de sentido estrecho. De sentido amplio es aquella que involucra a todas relaciones entre especies, incluyendo el parasitismo, el comensalismo y el mutualismo. A diferencia de la simbiosis en sentido estrecho, que se trata únicamente de lo que es el mutualismo. Para que entiendan mucho mejor lo antes mencionado, traje entonces este esquema para que puedan, una vez estudiados los tres conceptos principales que estamos viendo en este momento, que son comensalismo, mutualismo y parasitismo,
puedan englobarlos, internalizarlos, comprenderlos de una mejor forma. Marian, yo tengo que saber cuál de ellos es una simbiosis amplia y cuál es una simbiosis estrecha. No, solo ten en cuenta que simbiosis es cualquier relación existente. Esto se los traje yo un poco más a detalle para que tengan la información lo más completa posible. Siguiendo con lo anteriormente explicado, tenemos que definir parásitos. Los parásitos son aquellos organismos que viven tanto sobre o dentro a expensas de otro organismo u hospedador, obteniendo un beneficio metabólico, generalmente nutricional, e induciendo un grado de daño a su hospedador. Estos se van a clasificar según su localización y según su supervivencia. Entonces, en la lámina anterior mencioné que estos pueden vivir sobre o dentro de un organismo y por eso por esa característica es que se van a clasificar según su localización. Entonces, tenemos a los ectoparásitos y a los endoparásitos. Ectoparásitos, se guían por el dibujito para que se acuerden de forma más fácil, está fuera del techo, está fuera de la casa, es decir, vive fuera del organismo, mientras que el endoparásito está dentro de la casa, por lo que vive dentro del organismo de un hospedador. Entonces, ¿dónde podemos encontrar el ectoparásito? Generalmente lo podemos encontrar en el cuero cabelludo, a nivel de las uñas o directamente sobre la piel, a diferencia de los endoparásitos que los podemos encontrar a nivel de los órganos internos o aparatos o sistemas de nuestro cuerpo. Según su supervivencia, los parásitos pueden ser de carácter obligatorio o de carácter facultativo. ¿Qué quiere decir obligatorio? Es que necesariamente tiene que parasitar y vivir dentro de un organismo u hospedador, a diferencia del facultativo, que es aquel que habitualmente vive de forma libre, pero puede parasitar si él lo desea o bajo ciertas circunstancias, sea en cual sea su forma evolutiva infectante, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto fue una pregunta que nos hicieron a nosotros y se abrió todo un debate, la primera discusión de parásitos, y realmente hizo comprender o hizo entender a muchos mejor estos conceptos que son nuevos. Uno cree que sí, son fáciles, pero tiene que saber que tienen características que los hacen particulares. Entonces, la pregunta es, ¿puede un bebé durante un embarazo considerarse una especie de parásito? Tomando en cuenta que vive dentro de la mamá, así sea por un tiempo, genera síntomas en la mamá, se alimenta a través de ella y tiene protección al estar dentro de ella. Todas características similares a un parásito. Pero hay diferencias. Entonces, nuestro bebé no puede ser considerado un parásito. Fue muy gracioso porque en aquel momento se podrán imaginar el revuelo que eso causó y la división que hubo. Pero bueno, aquí está el porqué. Primero, un parásito, para ser un parásito, tiene que ser de una especie diferente al hospedador. ¿Sí? Entonces, el bebé es de la misma especie de la madre. En el embarazo hay beneficios mutuos porque es un proceso evolutivo del ser humano, entonces esto permite que se mantenga la especie, entonces no hay un daño a consecuencia de que el bebé se procree, vamos a decirlo así. El sistema inmune no lo reconoce como extraño y eso es importante porque entonces aquí los parásitos del sistema inmune, aunque ellos tienen métodos para evadirlos, como lo vieron en micro, aquí también existe con los parásitos, pero no pasa con los bebés. Pero aquí pongo una serie de asteriscos porque, como sabemos, hay enfermedades autoinmunes en donde el cuerpo se ataca a sí mismo, entonces eso sería una excepción. El embarazo no es una condición patológica, aunque genera síntomas, pero no genera daño. Vuelvo a poner paréntesis y asteriscos porque obviamente todo esto depende de si es un embarazo de alto riesgo, si el bebé tiene alguna condición especial, etcétera. Pero a grandes rasgos no. Entonces, vamos a recapitular. Sabemos que entonces un parásito tiene que ser diferente, una especie diferente, tiene que causar daño,
generalmente se alimenta de su hospedador, obtiene protección a través de su hospedador y el sistema inmune es capaz de atacarlo. Entonces, durante todo este curso y en cada uno de los parásitos vamos a tocar los mismos puntos principales. Uno de esos puntos, y es un punto importantísimo, es el ciclo de vida de los parásitos. Entonces, son las distintas fases por las cuales pasa un organismo durante su ontogenia. Para aquellos que no sepan qué es ontogenia, es el proceso de maduración por el que pasa un ser vivo desde el nacimiento hasta su muerte. Hay dos tipos de ciclo de vida. Tenemos el ciclo de vida monoxeno y el heteroxeno. Monoxeno, si ven mono es uno, entonces esto quiere decir que solo requiere un hospedador. Heteroxeno son varios, por lo que necesita dos o más hospedadores. O sea, generalmente es uno intermediario y otro definitivo, pero pueden haber más intermediarios. El ciclo de vida se divide como en 4 puntos claves que, aunque no les van a pedir que reciten el ciclo de vida de memoria, tienen que tener una idea al respecto de cada ciclo de vida, pero estudiándote el ciclo de vida te va a ayudar a salir o tener en cuenta todo lo demás que también tienes que estudiar, todas las otras características. Entonces, tomándose en cuenta, el ciclo de vida se va a dividir en un mecanismo de transmisión que va a ser forma evolutiva infectante o FEI, puerta de entrada o PE y mecanismo de infección o MI. Luego va a tener una fase de migración, que son los distintos estadios por los que pasa el parásito y dónde se localiza durante estas fases de migración, el hábitat definitivo, que es donde habita el estadio adulto y promueve la reproducción del parásito, y la fase de dispersión, que es la forma en la que el parásito sale de ese hospedador intermediario o definitivo para volver a generar otro ciclo de vida. Tomando esto en cuenta, a veces los parásitos necesitan de agentes externos, vamos a decirlo así, para poder llevar a cabo esos ciclos de vida. Generalmente esto se denomina vector, aunque vector tiene su propio significado y es el organismo frecuentemente invertebrado que interviene de manera directa o indirecta en el ciclo de vida del parásito. Entonces, hay dos tipos de vectores, uno mecánico y uno biológico. Los mecánicos son aquellos que simplemente transportan al parásito. El parásito se pega a esto, generalmente, por ejemplo, en las cucarachas es a través de sus patas o en sus alas, igual que en las moscas, eh, pero este no pasa por ninguna fase de desarrollo, es decir, simplemente sirve como un mecanismo de transporte para el parásito. Sin embargo, el parásito no va a evolucionar mientras esté en él. Generalmente, como les dije, ocurre en la superficie externa, patas o alas, o en el caso de los, incluso de las moscas, puede ser a través del aparato digestivo. Tenemos otro tipo de vector, que es el vector biológico, que es aquel que transmite un parásito o patógeno de un hospedador a otro. En este tipo de vector sí hay multiplicación del parásito y el desarrollo del parásito depende exclusivamente de que llegue a este vector biológico, porque es esencial para completar su ciclo de vida. Entonces, para que lo memoricemos un poquito mejor, les traigo esta tabla. Los vectores mecánicos tenemos en la fila del centro con la cucaracha arriba, para que se acuerden. Tenemos los vectores biológicos en la fila más de la derecha, que tenemos el zancudo, que generalmente funciona como vector biológico. Y ok, entonces, con respecto a multiplicación, en el vector mecánico no hay multiplicación del parásito por el simple hecho de que a continuación no hay desarrollo, y este simplemente significa de transporte. En cambio, el biológico sí va a haber multiplicación porque hay desarrollo del parásito y permite la transmisión del ciclo de vida y del parásito, y que permanezca esa continuidad de la producción de la parasitosis. Entonces,
hay algo importante que los profesores repiten, como decir amén, porque te ayuda a estudiar a los vectores, que eso va a ser un tema aparte de mucho más adelante. Entonces, todos los vectores biológicos son hospedadores intermediarios, pero no todos los hospedadores intermediarios son vectores, ya que no todos son organismos invertebrados. Vamos por parte y a desglosar esto por si alguien no lo entendió tan rápido ni a la primera, no se preocupen, a mí también me pasó. Entonces, ya vimos que un vector biológico es un vector que es esencial para el desarrollo del parásito, pero sabemos por la definición de vector que un vector es un organismo invertebrado. Por eso se los puse en rojito para que resalte, porque son palabras que hay que fijar, que hay que saberse, a juro y porque sí, porque les gusta que las pongas, porque eso hace la definición agarrar fuerza, o bueno, no fuerza, agarrar validez de lo que estamos hablando. Entonces, si un vector es invertebrado, es un vector, puede ser un vector biológico que es esencial. Esto lo convierte automáticamente en un hospedador intermediario. Ya vamos a definir a hospedadores, tranquilos. Pero no todos los hospedadores intermediarios son vectores, porque vamos a encontrar hospedadores intermediarios, que más adelante les voy a volver a repetir o les voy a decir la definición, que son organismos vertebrados, como lo puede ser un perro, un gato. ¿Ok? Dejen eso en mente, cualquier cosa, volvemos después a esta misma idea para consolidar más la información. Entonces, hospedador. ¿Qué es un hospedador? Es el organismo que alberga las formas evolutivas del parásito. Simple. Pero vamos a tener tipos de hospedadores. Está el definitivo, el intermediario, el paraténico y el accidental. Como hospedador definitivo tenemos que es el cual en donde el parásito alcanza su madurez sexual, es decir, llega a su estadio adulto. Y no solo que llega a su estadio adulto, sino que inicia su reproducción. Generalmente es el hospedador final del ciclo, porque un parásito puede tener varios hospedadores. Ya que se desarrolla la forma adulta, comienza la reproducción, sale el primer estadio y comienza un nuevo ciclo de vida dicho parásito. El hospedador intermediario, por su lado, es en el cual el parásito experimenta un desarrollo o multiplicación, pero no alcanza su madurez sexual, es decir, no llega a su estadio adulto. El parásito suele pasar por etapas larvarias o asexuales en este hospedador, fundamental para llegar a su forma adulta luego. Volvemos, vector biológico, invertebrado, por el cual si hay multiplicación, si hay desarrollo y va a permitir la transmisión. Es necesario que pase a través de eso, siendo un vector. Tenemos y un vector biológico que actúe de esta forma y sea invertebrado, por eso lo hace vector, puede ser un hospedador intermediario. Tenemos hospedadores intermediarios que no son vectores. Aquí entre paréntesis piensen en un vector como un bicho. Generalmente son bichos, zancudos, moscas, eh, caracoles, bueno, el cangrejo no es un bicho ni los caracoles, pero ustedes me entienden. Vamos a decirle animales muy pequeños, porque vamos a ver otro tipo de hospedadores intermediarios como los gatos, los perros, vacas, conejos, zorros, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, continuamos. El hospedador paraténico, por el otro lado, es en el cual el parásito no se desarrolla ni se multiplica. ¿Ok? Pero puede sobrevivir enquistado. Eso lo vamos a ver en una próxima clase sobre las reacciones de hipersensibilidad de las cuales vamos a desarrollar cada uno. Sirve como un puente ecológico, entre el hospedador intermediario y el definitivo. Para que les quede más claro, no hace nada, solo está ahí, solo respira, solo vive, no suele hacer daño, no evoluciona y el cuerpo de forma de protección ante cualquier célula, organismo extraño, prefiere enquistarlo. Eh, Luego
tenemos el hospedador accidental, que no forma parte del ciclo de vida normal del parásito, el cual el parásito puede infectar a este hospedador, pero generalmente no puede completar el ciclo de vida. Tiene la capacidad de infectarlo o de parasitarlo, mejor dicho, pero no va a llegar a su fase adulta, ni va a generar una forma evolutiva de dispersión, y hasta ahí va a quedar el ciclo. Estos son generalmente, como dije, infecciones atípicas, pero tienen una consecuencia más severa. Entonces, yo sé que esto de, wow, ya va, Marian, vector biológico, vector mecánico, entonces me dices que un vector mecánico, perdón, que un vector biológico es un hospedador intermediario, pero no todos los hospedadores intermediarios son vectores, y entonces luego vienes y hospedador definitivo, intermediario, paratécnico y accidental. Respiramos y continuamos. Entonces, ¿se acuerdan de la primera tablita que les puse, donde les dije de forma fácil y sencilla cómo diferenciar un vector biológico de uno mecánico? Ahora les traigo otra tabla para que puedan diferenciar según las características más importantes que tienen que saber, en especial porque si ustedes aprenden estas características, como se las quieran aprender, eh, van a ser capaces de armar una definición, y van a hacer una definición que se les va a hacer fácil de hacer porque van a poderla relacionar de forma fácil, y que independientemente de que le agreguen un poquito más, un poquito menos, obviamente todo dentro de lo que estamos hablando, no hablar disparates, van a generar una definición propia y buena, porque están hablando de características principales. Entonces, vamos a la tabla. El hospedador definitivo, intermediario, paratécnico y accidental. Vamos a ver cada una de estas características como importantes para diferenciarlos. El papel en el ciclo de vida del parásito dentro del hospedador definitivo es que va a ser el hospedador final del ciclo de vida. Es fundamental, porque este va a promover que siga el ciclo. El intermediario es vital también, pero es una parte intermediaria. Va a evolucionar, sí, pero es necesario para completarlo. El paratécnico es lo que se denomina puente ecológico, y el accidental es que no forma parte del ciclo normal del parásito, entonces no tiene ningún papel realmente en él. En cuanto al desarrollo del parásito hasta su nivel adulto, el definitivo sí hace eso, sí vamos a ver madurar al parásito hasta su forma adulta. En el intermediario no, en el paratécnico no, y en el accidental generalmente no, pero es raro. Se los pongo como raro porque es una posibilidad. Sin embargo, principalmente no. El único que va a permitir la evolución del parásito hasta un adulto es el definitivo. El desarrollo de otros estadios. Entonces, en el definitivo sí, porque va a llegar a su forma adulta, pero generalmente en ese hospedador puede ingresar una forma evolutiva muy joven, que va a tener que pasar a una madura, luego vamos a decirle entre comillas un adolescente, un adulto mayor, y luego un adulto mayor null plus ultra, digamos que así, cuando todos alcancemos a tener independencia, algo así, y llega a su forma adulta de reproducción. Entonces, sí, en el intermediario siempre va a haber un, un cambio de estadio, y esto es vital para que luego del intermediario al hospedador definitivo se pueda completar el ciclo. En el paratécnico no va a haber desarrollo, y en el accidental generalmente no, pero pudiese ocurrir. Recuerden que en el paratécnico no, porque automáticamente el cuerpo lo agarra y lo enquista para protegerse. En cuanto a la reproducción, tenemos que el definitivo va a haber una reproducción sexual. En el intermediario no va a ser sexual porque no van a desarrollarse las formas adultas hembra y macho. En el paratécnico no va a existir ningún tipo de reproducción, y en el accidental generalmente no. La importancia ecológica del definitivo es que es esencial para completar el ciclo de vida y promover otro ciclo de vida parasitario. En el intermediario es necesario para el desarrollo del parásito, y que en conjunto luego con el hospedador definitivo seguir con el ciclo de vida parasitario. El paratécnico es importante porque facilita la transmisión entre hospedadores. Y en el accidental
No es esencial porque es atípico y no se espera que realmente ocurra. Entonces, en cuanto al daño, ¿cuáles generan daños y cuáles no? El definitivo va a generar daños en el hospedador, el intermediario va a generar daños en ese hospedador, en el paratécnico puede generar muy poco o nada, pero generalmente no va a generar daño, y el accidental sí van a haber daños y van a ser más severos porque son atípicos. Entonces, muchachos, una vez ustedes con estos 4 tipos de hospedadores se aprendan estas características principales de forma muy básica, van a tener la capacidad de ustedes generar su propio concepto y de forma correcta. Continuando con los conceptos, está el reservorio, que es el hábitat de organismos, sea humano, sea animal, sea ambiental, en el cual el parásito vive y se multiplica, sirviendo como una fuente de infección para otros hospedadores. Esto a su vez permite la supervivencia del parásito y que se mantenga en el ambiente, incluso cuando no está infectando activamente a su hospedador principal. Otros términos que es súper importante saber, porque eso permite clasificar a los parásitos, es antroponosis y zoonosis. ¿Qué es la antroponosis? Son enfermedades que se transmiten exclusivamente entre seres humanos, mientras que la zoonosis son enfermedades que se transmiten en forma natural de animal en animal, incluido el ser humano. Entonces, luego a estos dos términos se les suma como un plus ultra, o sea, como que evolucionan, y entonces sale la antropozonosis y la zoantroponosis. Para que sea más fácil de entender, traje como este diagrama muy simple. Entonces, vamos por partes. Vamos a retomar el concepto de antroponosis. Tenemos que entonces es una infección de humanos para humanos. La zoonosis, entonces, por otro lado, es una infección de animales a animales. Por su nombre, la antropozoonosis es una infección de hombres que pasa a los animales, mientras que la zoantroponosis es una enfermedad que va de animales a humanos. Simplemente acuérdense, antroponosis, hombre con hombre, zoonosis, animal con animal. Entonces, si yo combino los prefijos antropo y zoonosis, ok, el que va primero es el que infecta al otro. Entonces, antropo, el que infecta es el humano, al otro, zoonosis, al animal. Al revés, zoantroponosis, es el que infecta, antropo es el que va a ser infectado, entonces va a ser de animales a humanos. Y bueno, hasta aquí con la primera parte de esta prepa de regalo para ustedes. Terminamos ya la terminología introductoria. Primero que nada, un aplauso para ustedes. Y bueno, eh, si se fijaron a lo largo de todas las láminas, son láminas muy simples, sé que se puede ver un poco tedioso porque es concepto tras concepto, pero eh, siempre se tiene que comenzar por lo más básico, y si no entendemos algo tenemos que buscar el significado de ese algo. Tercer año es un año en donde su vocabulario va a evolucionar. Uno cree que sabe hablar de medicina. No, en tercer año es que vas a no solo aprender a hablar, lo vas a aprender a escribir y lo vas a aprender a interpretar. Entonces, esto se los digo en son general para todas las materias. Siempre que vean de ahora en adelante una palabra que no conozcan, algo, vayan generando su propio diccionario. Si no se los digo yo, posiblemente que se los digan los mismos profesores en las clínicas, porque van a llegar a preguntar ciertas cosas. Entonces, volviendo a parásitos, que es mi ámbito, si se dieron cuenta, todos los conceptos tenían palabras resaltadas en rojo. Eso lo hago con la finalidad de que si tú te aprendes esas palabras específicamente, por ejemplo, en vector, te acordaste que es invertebrado, es fundamental para que puedas generar tu concepto. Te recomiendo volver a ver esto. Igual
es lo que no se los van a explicar de buenas y primeras, les van a decir investiguen estos conceptos, ya yo se los estoy facilitando. Pero bueno, para la primera discusión va a haber un quiz al respecto. Entonces, prepárense muy bien para que salgan muy bien. Anoten sus palabras en rojo si quieren, si no son mucho de escribir, se pueden poner como recomendación palabras, es decir, volvemos, hospedador, y coloco todo lo que Mariano, la gran mayoría, o lo que yo considere como individuo, porque también ustedes pueden considerar ustedes mismos como les gusta más, las palabras más resaltadas, y así yo voy a ser capaz de armar mi concepto. Entonces, para no dejarlo aquí, vengo con una segunda parte para que vean un poquito más cómo soy yo o cuál es mi intención de darles estas clases y cómo estoy haciéndolo. Entonces, vamos allá. Ok, muchachos, entonces continuando, eh, para que se adentren un poco más al mundo de parásitos. Y bueno, esto también forma parte de la primera evaluación que van a hacer en el primer día de práctica. Eh, Vamos a adentrarlos y a presentarles de forma muy general qué son los parásitos, cómo se clasifican y especialmente hoy nos vamos a enfocar en los helmintos. Cuando vayamos pasando de parásito en parásito, o vamos a decir de grandes especies de parásitos en grandes especies de parásitos, vamos a hacer también una pequeña prepa de generalidades, eh, y luego vamos directo con ellos. Entonces, esta es como que esa pequeña prepa antes de comenzar con los helmintos. Entonces, comenzamos. Como cualquier organismo vivo, eh, los parásitos se dividen en unicelulares y en pluricelulares, como lo mismo que estudiaron en biología, en bachillerato, como ya se ha visto varias veces en medicina, etc. Entonces, ahorita, como nuestro tema son los helmintos, vamos a hablar solo de la clasificación de los parásitos de forma pluricelular, o de carácter pluricelular, mejor dicho. Entonces, los pluricelulares se dividen en dos grandes grupos, que son los artrópodos, que vamos a verlos más adelante, después de terminar con los helmintos, y los helmintos. Los helmintos, a su vez, se van a dividir en nematodes y platelmintos. Más adelante vamos a ver las características de cada uno. Ok. Em, Vamos a ver cómo se clasifican cada uno de estos, tanto los nematodes como los platelmintos. Hago un paréntesis aquí para explicarles que de ahora en adelante, cada vez que veamos uno de estos parásitos, vamos a clasificarlos por color. Soy una persona muy visual, sé que aquí hay de todo tipo, auditivo, kinestésico o visual, para aprender, pero eso nos va a ayudar, o espero que los ayude como me ayudó a mí, a poder clasificarlos y acordarme en qué parte están de todo de esta gran lista de parásitos. Entonces, vamos a comenzar con los nematodes. Los nematodes se van a dividir en geolmintos de vía oral, que es el verde que ven ahí, los geolmintos de vía cutánea, que es el naranja, y las filarias, que son moradas. Entonces, como geolmintos de vía oral tenemos a Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Toxocara spp. Como geolmintos de vía cutánea tenemos Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Strongyloides stercoralis, Ancylostoma caninum y Ancylostoma brasiliense. Y por parte de las filarias vamos a tener a Onchocerca volvulus, Wuchereria bancrofti y Manzonella spp. No se asusten, es su primer acercamiento a los nombres y sí, poco a poco van a tener que ir aprendiendo a pronunciarlos y a escribirlos. Ahorita se los dije cómo se pronuncia, pero ellos, los profesores de parásitos, saben que no es fácil para uno adentrarse a estos nombres y al comienzo te dejan pronunciarlos de tal forma que te acuerdes cómo escribirlos. Porque sí, a la hora de los quizzes y de los parciales, van a tener que escribirlos bien. En caso de que los escriban mal, aunque en el primer parcial son más flexibles y en los primeros quizzes, luego van a apretar la tuerca y hay que saber escribirlos.
Continuamos entonces con los platelmintos, que son los otros helmintos que vamos a estudiar, y están los céstodes en azul y los tremátodes en amarillo. Los céstodes, tenemos como parte de los céstodes a Taenia solium, Taenia saginata, Hymenelepis nana y Echinococcus spp. Y por parte de los tremátodes tenemos a Schistosoma manzoni, a Fasciola hepatica y a Paragominus westermani. Nos olvidamos momentáneamente de los tremátodes porque generalmente el primer parcial va hasta los céstodes. En caso de cualquier modificación a comparación de cómo se ha hecho los años anteriores, nada, yo estoy aquí y yo les voy a dar su clase de tremátodes para que la tengan a tiempo para su parcial y todo. Generalmente incluso se ven en las prácticas antes del parcial los tremátodes. Pero bueno, generalmente ustedes saben, si uno no lo toca y medio se lo aprendió ahí para la clase, se suele olvidar. Pero nada, vamos a concentrarnos en esto. Otro paréntesis que quiero hacer de forma general y como esta clase es introductoria, es que si se dieron cuenta, todos los parásitos están escritos de cierta forma y eso se denomina la nomenclatura a utilizar. Si nos fijamos en la nomenclatura que vamos a utilizar, el primer nombre del parásito va en mayúscula, mientras que el segundo nombre del parásito, generalmente esto es género y esto es especie, la especie va en minúscula. Van separados, obviamente no se escribe género y especie pegado, y va a estar subrayado. Pero van a estar subrayados de forma individual, es decir, el género tiene su subrayado y la especie tiene su subrayado. No puedes pasar una línea completa y ya. Esto van a tener que hacerlo cada vez que escriban el nombre del parásito. Subrayenlo, escriban el género en mayúscula la primera letra y la especie todo en minúscula y todo va a salir bien. Vayan acostumbrándose, incluso ahorita si están tomando nota, de hacerlo porque eso también es evaluado y también pueden quitarles puntos por ahí si no lo hacen de la forma correcta. No los estoy amenazando ni nada por el estilo, solo para que lo tengan en cuenta porque muchos se cayeron o perdieron un poquito de nota por eso y es como que no queremos eso. Entonces, vamos a lo que vinimos en esta mini prepa. ¿Qué es la helmintología? Es la rama de la zoología que describe y estudia la morfología, biología y sistemática de los helmintos, vermes o gusanos y las enfermedades producidas por estos. Helminto tiene como sinónimo verme o gusano, por si acaso, es lo mismo. Entonces, de forma muy general, los helmintos son invertebrados y alargados y se arrastran. Son gusanos y son parásitos del hombre. Los factores de riesgo más importantes es que, bueno, seas un trabajador del área de la salud, agua y alimentos contaminados, hacinamiento. Para los que no sepan, hacinamiento es cuando un gran número de personas vive en un espacio muy pequeño o frecuenta estar en un espacio muy pequeño. Estar en contacto con animales de granja o domésticos tan comunes como perros o gatos, la presencia de vectores, generalmente los mecánicos, por lo que hablamos previamente, son de mayor prevalencia que encontrarme un cangrejo o un caracol como vector biológico, aunque el zancudo es un vector biológico. Y la pobreza es un factor de riesgo importante, no solo para estas parasitosis, sino en general para las parasitosis, y ya vamos a ver más adelante por qué. La importancia epidemiológica de esto es que los helmintos tienen prevalencia a nivel mundial. Es un indicador de pobreza, limita el desarrollo socioeconómico y puede producir enfermedades de carácter crónico. En cuanto a la importancia clínica, es que genera enfermedades silenciosas, limita el desarrollo y el crecimiento de los individuos, disminuye la capacidad de cognición del ser humano y genera desnutrición y anemia, entre otras manifestaciones clínicas. Las características de los helmintos en sí, entonces tenemos que habita en múltiples órganos, tiene un tamaño variable, tiene una reproducción sexual, es ovíparo en su gran mayoría, son dioicos. Dioicos quiere decir que hay una representación femenina y una representación masculina en el género y en la especie. Como nosotros somos seres humanos, pero hay mujeres y hombres.
Tienen dimorfismo sexual, es decir, que la hembra y el macho se diferencian, no son iguales, tienen características diferentes. Son pluricelulares, como vimos anteriormente, por ende son eucariotas, y son invertebrados, porque son gusanos. Tienen diferentes formas evolutivas que a medida que nos vayamos adentrando en los parásitos veremos cuáles son. Su alimentación es dependiente de los nutrientes facilitados por el hospedador, como todo buen parásito. Tiene múltiples estadios larvarios. Más adelante, cuando adentremos en los parásitos, veremos. Y su aparato digestivo y excretor es sencillo y su sistema nervioso rudimentario. Esto no quiere decir que son brutos, por si acaso. Los parásitos, y los vamos a ver más que nada en Ascaris lumbricoides, tienen formas de esquivar incluso el tratamiento humano, generando manifestaciones clínicas más graves. Entonces, los helmintos también se clasifican no solo en nematodes y platelmintos, se clasifican también según geo y biohelmintos. Un geohelminto es un helminto que requiere determinadas características ecológicas de los suelos, como humedad, temperatura, la presencia de oxígeno, la presencia de dióxido de carbono, entre otras, para promover o continuar con su ciclo de vida. Generalmente los que son geohelmintos, bueno, generalmente no, los que son geohelmintos son los geohelmintos de vía oral y los geohelmintos de vía cutánea. Un biohelminto, por otro lado, es un helminto que requiere por lo menos 2 vectores u hospedadores vivos para completar su ciclo de vida. Ya no necesitamos la tierra para que me dé todas esas características y este pueda evolucionar. No, aquí es como les digo, aquí comienza el concepto de hospedador intermediario y de hospedador definitivo. Generalmente los que son biohelminto o los que son en sí biohelminto son las filarias, los céstodes y los trematodes. Vuelvo a tapar a los trematodes porque no nos vamos a preocupar para esta primera preparación, para el primer parcial, por ellos. Entonces, de forma muy general, hay que saber cuáles son las características de los nematodes y de los platelmintos y qué los diferencian, porque a pesar de que ambos dos, sean helmintos, tienen características únicas. Entonces, los nematodes son metasuarios, son invertebrados, esto sí es general, son redondos o cilíndricos, es muy importante, eso es una pregunta que les van a hacer de aquí hasta el final. No son segmentados, tienen simetría bilateral, están envueltos por una cutícula y son generalmente endoparásitos. Por parte de su morfología en sí, su extremidad anterior es diversa, entonces podemos definir que tiene labios, papilas, dientes, láminas cortantes para mayor o menor adherencia, generalmente intestinal o en general en cualquier organismo. Cuando nos adentremos en los parásitos, obviamente en la parte de morfología vamos a entrar en detalle de qué tiene cada uno. Son aplanados dorsoventralmente y tienen algo denominado cavidad pseudocelómica. Por otro lado, los platelmintos tienen las siguientes características, y es que están aplanados dorsolateralmente. Esto les da una forma de cinta, por eso les coloqué una cinta. Fíjense que en los nematodes cilindro, platelmintos cinta, están cubiertos por un tegumento, no tienen tubo digestivo, son hermafroditas, son ovíparos, tienen un tamaño variable desde hasta 12 metros y pueden ser tanto endo como ectoparásitos. Y tienen larvas, eso lo vamos a ver en cada estadio y a su momento, no se me alteren ni se me preocupen, larvas con su propio nombre. Por otro lado, tenemos la morfología de los platelmintos. Estos están constituidos por 3 partes principalmente: excólex, cuello y estróbilo. Se las voy a decir, sin embargo, cuando lleguemos a los platelmintos vamos a hacer una énfasis aún mayor en esto. Entonces tenemos excólex, que es la parte anterior, principal característica es para la fijación hacia los intestinos u otro órgano el cual colonice dicho parásito. Cuello,
que es una porción estrecha que obviamente une el escolex y el estróbilo. Si el escolex es la parte anterior, el estróbilo es la parte posterior y es el lugar de origen de las proglótides. El estróbilo, que es una cadena de segmentos que crece durante toda la vida del parásito y maduran progresivamente, y estas se llaman proglótides. Para que lo vean, son como rectangulitos, vamos a decirlo así, es lo que se me viene ahorita a la cabeza. Tiene su cabecita, su cuello y luego viene un cuerpo lleno de puros rectangulitos, del cual cada uno es individual. Lo que pasa es que los que están más cerca de la cabeza son más inmaduros y los que están más cercanos a la cola o al final del parásito son los más maduros y estos sufren recambios, vamos a decirlo así. Tranquilos, si no entendieron, más adelante vamos a verlo con full detalle para que me entiendan súper bien. Entonces, les mencioné varias cosas o varios conceptos diferentes que les vuelvo y les repito, ya ustedes poco a poco, tranquilos, a mí también me da fastidio, a mí también me decía como que hay otra palabra más, tengo que anotarla y tal, pero para que vayan agarrando un poquito de costumbre, oye, yo no sé qué era una cutícula, yo no sé qué era la cavidad pseudocelómica, Marian dijo tegumento, pero tegumento es lo mismo que yo sé como tegumento. Entonces vamos a refrescarlo ahorita un poquito o definir estos nuevos conceptos y poco a poco, en la medida que yo me acuerde, mientras doy las prepas y en lo posible, les iré ayudando a armar por lo menos su diccionario parasitológico. Entonces, ¿qué es una cutícula? ¿O qué es la cutícula? Es una cubierta resistente que reviste el cuerpo del parásito, constituido por escleroproteínas como quitina, colágeno o ambos, carbohidratos y lípidos. Básicamente es como una armadura que tiene el parásito para protegerse. Luego tenemos la cavidad pseudocelómica, que es una cavidad sin revestimiento entre la musculatura y la pared corporal y los órganos internos, lleno de líquido a presión. Literalmente, imagínense una media, un globo, algo así como cerrado. Porque literalmente es eso, es como un saco, literalmente en donde está metido todo lo del parásito, con líquido y ya. No hay como que compartimentos en donde se separen. Saben que, por ejemplo, nosotros tenemos distintos compartimentos que incluso separan nuestras extremidades superiores o inferiores, o incluso el diafragma que me separa la región torácica de la región abdominal. Pues ellos no, imagínense como que no tenemos diafragma, no nada, somos una bolsa, un saco sin fondo y metieron todo ahí, todo está ahí mezclado. Y tenemos el tegumento, que es el órgano de absorción, y esto le permite alimentarse de manera más eficaz que incluso su aparato digestivo o la boca del parásito. Y bueno, ya ahora sí, terminada la clase introductoria de terminología y de los elementos en general, la primera clase de las prepas parásito conmigo, María Mederos, y nada, nos vemos en la siguiente prepa. Me encanta usar los aplausos. Chao.